Bueno, todos imagino que lo sabemos, desde 1924 la homosexualidad no está penalizada en el Perú. Sin embargo, aún sigue existiendo una homofobia y una transfobia profundamente enraizada en la sociedad peruana. Y esa se sigue traduciendo en abusos sistemáticos hacia estos grupos poblacionales. Siguiente. Según el boletín del Observatorio de Derechos LGBT del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, en el 2015 se registró 281 casos de vulneración de derechos que afectaron a lesbianas, gays, bisexuales, mujeres y hombres trans, de los cuales 213 constituyeron vulneraciones directas. Si ustedes miran este cuadro, que aparentemente es un poco complejo, lo pueden mirar en el policy brief más exactamente. Vemos 38 casos a mujeres lesbianas, 65 casos a varones gays, 4 casos a personas bisexuales, 90 casos a trans femeninas, 14 casos a trans masculinos y 2 casos a hombres que se relacionan con trans femeninas. Yo creo que esto también es un asunto de seguridad ciudadana y es un asunto de que está habiendo violencia en las calles contra estas poblaciones, y eso también hay que tomarlo en cuenta. El siguiente, por favor. De esas 281 vulneraciones de derechos, 15 constituyeron casos de acoso, 62 de violencia física, que abarcaron puñetazos, golpizas, así como ataques con objetos punzocortantes o armas de fuego. 24 casos se caracterizaron por ser casos de discriminación por parte del Estado, 20 casos de discriminación en instituciones privadas, 28 casos de vulneración de derecho a la identidad, especialmente en la población trans, y 116 casos que van desde insultos, amenazas, violencia psicológica, etc. No le puedo llamar casos menores, pero sí casos que tienen tanta variedad que ya es difícil de nombrar. El Observatorio de Derechos Humanos del IESDE, quiero aprovechar para decir, es un observatorio que registra mediante denuncias todos los casos que llevan al observatorio, son registrados, y tenemos ya 2 años de funcionamiento. Y es un observatorio que funciona muy bien a través de teléfono, a través de mensaje de texto, a través de cualquier tipo de recurso tecnológico para que la gente haga sus abusos. Y además apoyamos con una red de abogados algunos de los casos más emblemáticos. La siguiente, por favor. Vemos en este cuadro que el mayor perpetrador de estas vulneraciones es el Estado, con 125 vulneraciones, 44.5%. Entonces aquí es los funcionarios y empleados del Estado, como los serenos en las municipalidades, la policía, empleados públicos, porque allí también están casos de discriminación, no necesariamente de violencia, pero sí de discriminación de empleados públicos, que no reciben bien a personas, digamos, trans o a personas con otra orientación sexual. Pero esto es bien importante, cómo en las diferentes instancias del Estado se están perpetrando vulneraciones a los derechos de las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta. Entonces, creo que es importante que se tome en cuenta. El 12.8% las han perpetrado instituciones privadas. Colegios, por ejemplo, empresas, discotecas, bares, etc., ¿no? 12.4% personas desconocidas, que son en el espacio público principalmente, y 4.6% familiares de las víctimas. Esto tiene que ver y también se enraiza con el tema de la educación sexual y cómo estos temas tienen que estar presentes en la educación sexual integral, sobre todo el tema para evitar de alguna manera la violencia en la familia. Siguiente. La falta de denuncias y la limitación de las estadísticas oficiales
llevan en ocasiones a no reportar estos actos de violencia, mucho más cuando llevan a la muerte. Entonces, aún la gente, esto que nosotros estamos mostrando es el observatorio, pero sabemos que existe una cifra negra donde no se denuncian atropellos en los servicios de salud, atropellos en los hospitales, atropellos en las escuelas, en el espacio público y etcétera. Entonces, aquí el cuadro nos muestra, es una elaboración propia a base de los reportes anuales de derechos humanos de 2014 y 2015 y del observatorio, ¿no? Cómo hay, digamos, la muerte de personas de diferente orientación sexual e identidad de género. Déjalo ahí, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos LGBT, entre enero de 2013 y marzo de 2015 se reportó un total de 19 trans femeninas, 19 hombres gays, un bisexual, un hombre que tuvo sexo con una trans, muertos. Y además se reportaron 7 suicidios LGBT, incluyendo 4 menores de edad. De estos 42 casos se produjeron 38 muertes por crímenes de odio. Esto es importantísimo porque aún no tenemos la ley de crímenes de odio. Y entonces todas estas muertes pasan por crímenes pasionales, pasan por hasta atropellos de carro o lo que sea, pero no se registran como crímenes, no se juzgan y no se castiga al perpetrador. Siguiente. En el Perú es uno de los países, reportes globales entre 2008 y 2014 muestran que 78% de todos los asesinatos a personas trans, aquí me voy a centrar en la población trans, que es la población más dejada de lado, más abandonada, de la que nadie se acuerda. Ya voy a más o menos mostrar algunas cifras. Ocurren en el Centro y Sudamérica. El no reconocimiento de la identidad de las personas trans las hace más vulnerables a experimentar estigma, discriminación, violencia en la escuela, en el espacio público, restricciones laborales y en establecimientos de salud. Todo esto tiene fuentes, las investigaciones que hemos realizado en la universidad e investigaciones que se han realizado en otros países también. Siguiente. El marco jurídico. El Perú es uno de los países con menos desarrollo de una legislación inclusiva en términos de desarrollo LGBTI en toda la región latinoamericana. Es decir, el Perú se ha demorado en firmar los acuerdos, el Perú ha dejado de firmar acuerdos cuando la mayoría de países ya los habían firmado. No se han aprobado leyes nacionales contra la discriminación. Hasta ahora la ley nacional contra la discriminación ha sido encarpetada, no se discute, no se aprueba, como hemos visto otras leyes. La identidad de las personas trans, por ejemplo, no está reconocida legalmente. Y por esa razón, estas poblaciones tienen que llevar documentos oficiales donde sus nombres no coinciden con su identidad de género. Eso causa muchísimos problemas para hacer cualquier trámite, pasaporte, banco, etc. Y eso además hace que sufran discriminación. Entonces, el llevar un nombre que no representa a la persona no solamente genera un problema para la persona, un problema emocional, sino genera problemas hasta problemas, digamos, nacionales, problemas burocráticos. La suscripción a tratados internacionales centrados en derechos de la población LGBTI se ha dado muy lentamente. Siguiente. En un estudio, sin embargo, del 2014, vemos que el 82% de limeños consideraron que la homosexualidad es una forma de vida que debe ser aceptada por la sociedad. Entonces, estamos viendo cambios de las personas. Ya podemos decir que si 50% de limeños consideran esto, podríamos comenzar a pensar en trabajar unas leyes. Hay que ver cómo funciona esto a nivel nacional, pero en todo caso en Lima las cosas pueden que estén cambiando. El 93% considera que gays y lesbianas sufren mucha o alguna discriminación. O sea que hay una conciencia de que estas poblaciones sufren discriminación.
pese a que el 91% de la población es católica, señalan al serenazgo y a la Iglesia Católica como las instituciones más discriminadoras. Entonces, es posible que también esté habiendo algún cambio y que se esté pensando en que la Iglesia tiene que estar donde debe estar y no intervenir en temas públicos. 78% dijo no ser homofóbico. Eso es relativo porque la gente sabe lo que debe decir, entonces hay que tomarlo con pinzas, pero de todas maneras, digamos, podemos ver ese resultado. 82% reconoce la necesidad de inclusión de poblaciones LGBT en la sociedad y en las decisiones. 52% reconoce que deben tener los mismos derechos. Y 80% reconoce la necesidad de leyes de protección contra la discriminación. Entonces, lo que podemos ver aquí es un cambio que se está dando en la sociedad y siempre tendemos a pensar de que la gente todavía tiene una posición conservadora y es posible que las cosas estén cambiando, como digo. Siguiente. Los retos, la unión de parejas del mismo sexo. 7 países de América Latina cuentan con reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario lo tienen Argentina, Uruguay, Brasil y México. Unión civil la tiene Chile, Ecuador y Colombia. En el Perú, las encuestas de nivel nacional entre los años 2003 y 2015 muestran un cambio de opinión progresivo hacia la aprobación de las uniones del mismo sexo. Podemos ver el siguiente cuadro, que parecería un poco complejo, pero podemos ver cómo la desaprobación ha bajado, que es la roja, y la aprobación ha subido. Entonces, de verdad, yo creo que tenemos más temor. Yo creo que los congresistas han sido muchísimo más conservadores que la propia población. Entonces, probablemente en el siguiente congreso sea posible lograrlo. Siguiente. Los retos, el derecho al cambio de nombre y a la identidad de las personas trans. Y aquí yo quiero insistir en esto con mucho énfasis. No hemos pensado como país en la población trans y creo que es el momento de comenzar a pensar. 19 países en el mundo poseen legislación en relación al derecho a la identidad de las personas trans. En Latinoamérica la tienen 4 países. México, ley de cambio de nombre y adecuación sexual en caso de discordancia con la identidad de género. Panamá, Uruguay, el derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral irrestricto, o sea, sin exámenes psiquiátricos, etcétera, etcétera. Argentina, ley de identidad de género y cambio de nombre y sexo registral, también irrestricto. Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil están discutiendo su promulgación en este momento en los poderes legislativos. Entonces quiere decir que podemos comenzar a discutir eso en el próximo Congreso y creo que es un deber porque las personas trans, especialmente las trans femeninas, son las personas que tienen son más vulnerables en la salud, en educación, en trabajo. No por gusto, 70% se dedica al trabajo sexual y no es porque ellas lo quieran. Siguiente. En el Perú, en el cambio de nombre, para las personas trans no existe consenso ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, ni sobre los órganos jurisdiccionales competentes para reconocer el proceso de cambio de nombre en el DNI, ni sobre la vía procedimental en que deberían ser tramitados. Por lo tanto, cada juez hace lo que quiere. Cada juez dictamina lo que quiere, generalmente es no permitir el cambio de nombre. Cuando el cambio de nombre es legal, si yo me quiero llamar Patricia, a mí me lo van a conceder. Pero si alguien que se llamó Carlos, porque así le asignaron el sexo al nacer, y ahora se quiere llamar Mónica, el juez le va a decir que no. Entonces eso no puede ser posible. Tenemos que encontrar una vía procedimental para que se dé por lo menos el cambio de nombre en el DNI de las personas trans. Siguiente. Por lo tanto,
nuestras recomendaciones de política son las siguientes. Enmendar la ley contra la discriminación colocando las causales y que incluya los crímenes de odio. Incluir a la población LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, de los cuales fueron expulsados prácticamente del plan actual de derechos humanos. Desarrollar y aprobar una propuesta de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Ya vimos que la aprobación de la población está subiendo. Desarrollar y aprobar una propuesta de ley de reconocimiento de la identidad de personas trans, por lo menos comenzar a pensarlo, comenzar a plantearlo. Eliminar la causal de divorcio por homosexualidad sobreviniente y desarrollar normativas de salud sexual y reproductiva específica para mujeres lesbianas, para hombres gays y para trans masculinos y trans femeninas. Muchas gracias.